Agustín, se está discutiendo acá, ahora vamos a hablar un poquito de la economía, pero yo digo, o la presidenta tiene una estrategia o tiene un problema emocional grave en estos días con el traspaso de mando. No, yo me inclino por la estrategia política, pero por ahí es, y eso no lo discutimos más, tiene un problema emocional la presidenta y no discutimos esa cuestión. No, el problema emocional no sé de dónde sale. Recién te escuchaba en la editorial, me hacías acordar a Nelson Castro, tu colega, que habla y le diagnostica a la presidenta por televisión. No sé de dónde sale eso. Lo que está ocurriendo acá es una discusión que la verdad a mí no me parece muy relevante, digamos. Es muy... no hay una línea clara sobre dónde tiene que ser, son dos posturas diferentes. Está claro que en materia política son dos caminos completamente diferentes. El que marca el gobierno que se va y todo lo que hizo el último tiempo y el gobierno que viene. Son dos posturas completamente opuestas y en ese sentido se plantean también estas discusiones que tienen que ver con pujas de poder y con posicionamiento. Pero la verdad que me parece que es una discusión no muy relevante y que de cara a todos los grandes problemas que tiene que enfrentar la Argentina ahora, que me parece que ya se están dando señales bastante preocupantes del último tiempo sobre la devaluación del tipo de cambio, cosa que ahora seguro vamos a hablar, estar tan pendientes de si se hace en un lado, se hace en el otro, qué sé yo, no me parece tan... Ahora, a lo que voy es lo siguiente, hay otros dirigentes del peronismo que lo están esperando a Macri, están esperando a ver qué hace, cuáles son sus anuncios, qué resultado tiene, para después sí plantarse fuerte en la oposición. Sí. Pero están diciendo, lo dijo Urtubey, lo dijo el propio Scioli, lo dijeron otros dirigentes, están diciendo, bueno, el día de la Asunción es el día del presidente electo, es ridículo ponerle algún tipo de palo en la rueda. No ha sido solamente este tema, está el decretazo de la ANSES que desfinancia los fondos de los jubilados. Digamos, la Corte, ¿no? Hay designaciones. No, la Corte no. Pero la Corte originalmente lo hace la Corte. Que era para tres provincias. Para tres provincias. Lo generalizó a las 24 provincias. Lo que dice con mucho criterio es por qué, digo, por un criterio de igualdad. Los fallos de la Corte sobre los jubilados. No, en un con criterio, el mismo sentido, ¿por qué no cumplen los fallos de la Corte equidad, sobre los jubilados? A ver. No, la presidenta cumple los fallos de la Corte que le conviene. La cumple Corte no lo obliga a cumplir. No cumple. Lo que está diciendo es, no estamos de acuerdo con el fallo. No estamos de acuerdo con el fundamento del fallo, pero se amplía a todas las provincias por un criterio de igualdad. Ahora lo va a tener que ver el presidente. Es un papelón lo que están haciendo. Lo que hizo la Corte Suprema. Está bien, pero a ver, Agustín, más allá de eso, la Corte hizo para 3 provincias, le dijo no le retenga más 15%. La presidenta, en vez de tomar un problema que para la ANSES era de 13.000 millones de pesos, 3 provincias, lo generalizó a las 24 jurisdicciones y son 100.000 millones de pesos menos para los jubilados. ¿Por qué vas a hacerlo para 3 provincias y para el resto no? ¿Qué vas a esperar que el resto reclame? Y hay que esperar que la Corte que la Corte reclame. ¿Pero por qué? Si la posición es la misma, acá no hay una postura pero diferente. la misma lógica con los jubilados. Perdón, la misma lógica con los jubilados. El jubilado falla. El gobierno, frente a los fallos de la Corte, que pidió justicia para los jubilados por el incumplimiento sistemático del gobierno a la legislación vigente, ¿qué dijo el gobierno? Cada fallo es cada fallo. En vez de universalizarlo, en este caso, hay centenares de miles... No, pero acá la teoría es acto propio. Si el gobierno permanentemente se pasó los fallos de la Corte por donde quiso y no respetó la Constitución, ni respetó el poder de la cabeza del Poder Judicial, obvio, no te consta. No me consta. Bueno, ahora después que vos venís el día antes que se va para jorobar al que sigue. Pero dijo la Corte. Pero es insustentable lo tuyo. Hay una doctrina, la teoría de los actos propios. Vos la tenés que medir. A ver si me acusás de violencia de género. No, en este caso no sería de género. Perdón, no sé. ¿viste? Bueno, no nos quedemos en el fallo de la Corte. Yo digo, hay una serie de elementos que están mostrando una actitud de Cristina que muchos dicen, bueno, o Cristina está al estilo de que dice Sucho, y quiere romper todo por un estado emocional que tiene de los últimos días en el poder, o tiene una estrategia deliberada, política, de plantarse como líder de la oposición y para eso necesita estar ella en el centro de la escena política. Ricardo López Murphy. Sí, a ver, miremos la cuestión institucional porque a mí me parece importante. El acto comicial fue un acto razonable, limpio, que a mí me parece le da a la Argentina la posibilidad de hacer la alternancia de una manera pacífica. Fue algo que le hizo bien al país y lo presenta bien al mundo. Desgraciadamente en el país a veces producimos hechos bochornosos. El episodio de la elección del presidente de la AFA fue un episodio bochornoso. Yo digo, si actuamos todo con cierta racionalidad, a mí me tocó estar en una transmisión del mando, se puede hacer de una manera cooperativa, inteligente, protocolar,
va a estar el mundo y varios presidentes presenciando ese episodio, lo peor que podemos hacer es lo que se está haciendo. Es decir, yo creo que en ese aspecto me parece que un acto de generosidad es facilitarle las cosas a quien ya va a recibir una herencia tremenda en materia económica, y sería muy bueno que eso no tuviera el agravante de un escándalo institucional. Eso es lo que yo creo que es importante. El comicio fue muy bueno. Lo del AFA fue un bochorno. Tratemos que esto se parezca al comicio y no al bochorno del AFA. A ver, anoche con Mirta Legrand, Mauricio Macri daba a entender de que había sido en un tono elevado la conversación telefónica que habían tenido por la tarde, ayer sábado por la tarde, tanto Cristina con Mauricio Macri, ¿no? Y la novedad, lo que mañana va a ser tapa de todos los diarios, Cristina acusando a Macri de haberle gritado por teléfono, ¿no? Denunciando a Macri por haberle gritado por teléfono. Esto decía Macri anoche con Mirta Legrand. Yo quiero que seamos un país normal. Un país normal es aquel que respeta su historia y sus tradiciones. Y la Constitución en el artículo 93 dice que el presidente jura frente a la Asamblea, pero no habla de la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo. Donde sí habla es en el reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación. En el artículo 114 dice que ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada, en el Salón Blanco. Y la verdad que así... La entrega del bastón de mando y la banda presidencial. Y así lo hizo Perón, así lo hizo Irigoyen, lo hizo Alvear, lo hizo Alfonsín. ¿Qué te dijo la presidenta cuando le dijiste que esa era tu determinación? ¿Se enojó? Cuando se ríe algo de haber dicho, se enojó, bueno, seguro. Se dicen muchas cosas, pero... ¿Se molestó? La verdad que, bueno, insistió en su punto. Ella, hay que reconocer que cuando se le mete una idea en la cabeza, no es fácil que la cambie. Si ella no quiere ir a la Casa de Gobierno, a la Casa Los Rosada, atributos los entregará la Corte Suprema. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri firme. Bueno, no quiso decir o no quiso dejar trascender qué es lo que se había hablado con la presidenta. Hoy la presidenta deschavó todo, ¿no? Dijo que Macri le gritó, que en muy mal modo le está exigiendo que directamente esté ahí en el Congreso para el traspaso presidencial. Sí, Pimato, ¿qué quiere decir? Sí, no, que a mí me parece realmente un papelón lo que está haciendo. Hasta los tweets de hoy son un papelón, eso decir de que pierdo el avión, todo. Es como sentirse centro del mundo y que todos los argentinos, todos giramos en función de los caprichos de ella. Yo coincido que hay cosas muchísimo más importantes para tratar, que es el estado de tierra arrasada con que dejan el país, que esto es una complicación para Macri o para cualquiera que hubiera asumido la presidencia de la Nación. Hay que ver bien una vez, porque esto es lo que se avisora, pero una vez es como quien va a un negocio que se lo entregan arrasado y hasta que no revisa las cuentas no sabe cuál es el nivel de endeudamiento, cuál es la verdad de la cifra. Esto se va a saber recién, será responsabilidad del gobierno que surge darlo a conocer, sincerar la cifra y no volver a cometer el disparate, no volver a cometer el disparate que hicieron estos años de la mentira sistemática en todo lo que son cifras en materia económica o en materia social. Porque si vos no tenés un manejo acertado de las cifras, es imposible hacer un correcto diagnóstico de la realidad. Y para superar los problemas con que dejan a Argentina hay que tener un buen diagnóstico. Esto me parece que es lo más importante. Lo demás yo creo que es un papelón. Para el mundo, no sé, yo creo que termina perdiendo, lo que no se da cuenta que el pueblo argentino no come vidrio, será un núcleo que le festejará estos disparates, pero para la mayoría este papelón no tiene precedente en la historia argentina, un papelón de este tipo en el tema de la transmisión de mando. ¿Cuál será la motivación? Yo creo que están engarzadas, piensa que es una estrategia, pero en todo caso, una estrategia imbuida de un desequilibrio psicológico
bastante, porque esto le hace, como decían los que hablaron antes, le hace mal al país. Entonces, me parece que es importante encarar lo otro, los temas de fondo, que son los que ya están influenciando, porque además, digamos, dejan en el peor sentido, dejan la Argentina. A ver, vamos a los temas de fondo, el tema económico. Simplemente quiero mostrar, este es el boletín oficial de el viernes, ¿no? El último día, pero más o menos es un poco lo que pasa con los boletines oficiales en el último mes todos los días, ¿no? Este es el boletín oficial del viernes, viene gordito, últimamente los boletines oficiales. Básicamente porque tienen esto, miren el sumario, a ver si podemos acercar el sumario, si se ve, se puede hacer un zoom. Todas las, lo amarillo que hay subrayado es la palabra designación o designaciones, según sean varias en una misma resolución o una sola, ¿no? Fíjense, todo el sumario, todas las resoluciones que hay, todas tienen que ver con designaciones. Voy a dar la vuelta a la página. Es inusual que el boletín oficial tenga un sumario tan largo, digamos, ¿no? Ahora viene una página completa del sumario, además del que tuvimos ahí al principio, viene otra página más, completa de sumario del boletín oficial. Ahora lo voy a mostrar acá. Esta es la segunda página del sumario. Fíjense, todos los subrayados, que prácticamente son todas las resoluciones, decretos que aparecen en el boletín oficial, fíjate, desde acá arriba. Todos está la palabra designación o designaciones. Vamos yendo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Todo designación o designaciones. Vamos acá, de nuevo. Todo, en distintas áreas, Presidencia, Ministerio de Interior, Cancillería, en distintas áreas. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Cancillería, en Justicia, en todos lados. Acá está Justicia y Derechos Humanos. Es decir, el 95%, 98% de todo lo que está firmando Cristina a cuatro manos en los últimos 30 días son designaciones. Todo. Designaciones. Yo creo que la presidenta también está haciéndose un chequeo por la muñeca, digamos, por la cantidad de firmas. Y bueno, y es raro, digamos, ¿no? Es un presidente que le queda un día hábil. No sé si podrá firmar ahora lunes y martes feriado, por ahí lo publican todo por ahí firman las designaciones lunes, martes, en el feriado publican todo el miércoles, que es el último día para publicar en el boletín oficial. Tiene que promulgarse en el boletín oficial las resoluciones de gobierno. Pero es raro, digamos, está por llegar un nuevo presidente, firmar semejante cantidad de designaciones todos los días y marca o una de dos, o que quiere dejar a la tropa propia o a los suyos en el Estado, o que se le ha dado un impulso terrible al empleo público, digamos, que quiere la presidenta sostener con su mano, con su virome, con su firma, los problemitas que hay en el empleo privado hoy en la Argentina. Está tiqui a cuatro manos firmando designaciones. Ramiro Castiñera, de Econométrica. Bueno, ¿con qué situación se encuentra Macri? Ya viene la discusión, ¿no? Si los anuncios que ha hecho, de evaluación, salida del cepo y demás, no son responsables de estos aumentos de precios que están ocurriendo. Independientemente de quién hubiese ganado el balotaje, la economía ya tiene picado el boleto a un proceso recesivo en el 2016. La herencia económica que se deja al próximo gobierno, hubiese ganado el oficialismo, hubiese ganado la oposición, en cualquiera de los dos contextos, la economía se va a un proceso recesivo producto de ¿qué? La economía está financiando el consumo que ya no puede sostener estos valores con las reservas del Banco Central, y que bajaron de 54.000 millones de dólares desde que se puso el cepo a neto del swap chino más o menos 14 o 15.000 millones de dólares. Estamos entrando a terrenos de nivel de reservas que son extremadamente peligrosos ya. Entonces, el próximo gobierno no puede seguir financiando el consumo con las reservas. En consecuencia, aparte no tiene reservas, no tiene saldo comercial y no tiene financiamiento externo. Sin duda que la devaluación que que arranca ahora con el próximo gobierno, escucharemos el número cuál sea con el que arranquen,
justamente va a ser para frenar esta locura de consumirse las reservas y en consecuencia la devaluación va a generar un proceso recesivo que va a frenar la economía. Entonces, la herencia macroeconómica de corto plazo, de gastarse todas las reservas que Argentina acumuló cuando la soja valía $500, hoy está a $320, la lleva de seguro a un proceso recesivo que si salen bien las cosas es entre 2 a 3 puntos. De recesión ya en el 2016, para Sí. el primer año de Macri. Bueno, una situación complicada. A ver, López Murphy y Attali, ¿son así de pesimistas? Yo creo que sí, que vamos a una recesión y además con una inflación bastante más alta, producto de la devaluación que ya se está preanunciando del tipo de cambio. Yo, desde mi punto de vista, no comparto la idea de que la economía hoy necesite una abrupta devaluación del tipo de cambio, y mucho menos, y además me llama mucho la atención, cómo se preanunció la devaluación del tipo de cambio, buscando, me parece a mí intencionalmente, porque no creo que haya inocencia atrás de eso, un comportamiento especulativo muy fuerte de traslado a precios que genere inestabilidad y que justifique las medidas de shock que van a querer implementar rápidamente. Medidas que van a afectar muy negativamente al conjunto de la economía, pero sobre todo a los sectores más postergados, a los sectores de menores ingresos. Ricardo López Murphy. A ver, se ha producido una dramática caída en las exportaciones, de 85.000 millones en el 2011 a 60.000 este año. Ha habido ya mencionó Ramiro, una caída brutal en las reservas. Hay una situación de desequilibrio externo notable. Se ha acumulado un déficit fiscal de magnitudes excepcionales que es insostenible hacia adelante. A mí me da la sensación de que la herencia que se recibe no da espacio a otra cosa que a corregir esos desequilibrios. Por varias razones, pero sobre todo porque es insostenible la situación. No se puede perder reservas que no se tienen, no se va a poder seguir colocando deuda al ritmo que se ha estado colocando, ya sea vía Banco Central, ya sea vía la Tesorería, ya sea vía ANSES. Entonces, en realidad, toda la estrategia fue llegar de cualquier manera, y ahí hay un punto que hay que reconocer, llegaron al costo de dejar una situación extremadamente grave al que gobierne el próximo periodo. A ver, ¿eso qué genera, digamos? Porque, a ver, esto del tema de las designaciones, yo decía, no sé, que son miles de designaciones en los últimos meses, tampoco es tan relevante en términos de gasto público, pero el Estado hoy tiene un déficit de 250.000 millones de pesos, que hay que ver dónde encontrar cómo financiarlo. Porque con este déficit fiscal, si vos seguís financiándolo con emisión monetaria, se te va o más devaluación o más inflación. La clave de Macri, porque además Macri viene con un poder político, si se quiere, acotado. Digamos, votos propios fue el 34% en la primera vuelta. Después todo lo que sumó fueron votos de una sociedad que hoy es muy demandante, que dice, bueno, no me toques los niveles de empleo, no me dejes los salarios detrás de la inflación. Piumato, bueno, estuvieron Moyano esta semana con Macri, Moyano le dejó bien claro, paritarias libres y piso de 28% el año próximo para los salarios. Sí, como viene la mano, con 28% se van a quedar cortos. Mira, vos sos consciente que en tu programa, lo vengo diciendo hace un año, que el país que venía no admitía ajuste por el lado de lo social, porque ya el ajuste lo había hecho este gobierno, por el nivel que tenían las jubilaciones, por el nivel que tenía el salario promedio en la Argentina, por el nivel que tenía la precarización laboral. Evidentemente el crecimiento de la Argentina en los años que creció, sacamos estos últimos 4 años que tenemos stagflation, porque hubo recesión, el país no creció y la inflación fue galopante. Es decir, fuera de eso, en los años que creció no hubo redistribución del ingreso, porque aumentó la concentración económica tremendamente en la Argentina. Cualquier cálculo serio, cualquier estadística seria así lo demuestra. Y evidentemente los que más Latina, no, por favor, pero preguntale, mira, Ramiro es economista y me no dejás es, terminar, me pertenece a ningún partido. Después vos seguís con el relato que quieras. No, porque estás diciendo vos seguís con el relato que quieras. No, vos inverosímil completamente. No. Pero bueno, que está los grandes beneficiarios de estos años en la Argentina fueron en los últimos 7 años los que más ganaron en el país, que acá hay varios economistas que lo digan, fueron los bancos. Y cuando los bancos ganan, no gana la producción, gana la especulación. Ganaron los salones de juego, la Argentina se hizo un gran garito, hay que ver el número que se reprodujeron.
que en muchos casos jugaron como un impuesto a la pobreza, y ganaron todos los grupos económicos concentrados en la Argentina. Y evidentemente esto genera un cuadro social que se hace muy difícil ajustar, y eso fue lo que se le transmitió al presidente. Evidentemente hay que sincerar la economía, pero hay que ver los grandes ganadores de estos años que se hagan cargo. Bueno, los corruptos tendrán que ir presos, imagino. A ver. Pero los demás, los grandes ganadores de estos años, que se hagan cargo de la parte del león en este sinceramiento que debe haber de la economía. Hoy Prat Gay,